De la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de una situación que se va a presentar o que se está presentando a partir de este momento y que tiene fecha como fecha límite el próximo 31 de enero, que es la obligación de cumplir con el salario escolar para todos los que tienen que pagar una pensión alimentaria. ¿Y por qué abrimos este espacio hablando de este tema? Bueno, porque solo los empleados públicos reciben un salario escolar, lo recibirán el próximo 20 de enero. Y el resto de empleados del sector privado, por ejemplo, de otros sectores, no necesariamente reciben no reciben ese ahorro. Muchos lo que han hecho es hacer un ahorro para cumplir con tener este apartado adicional o tener que cumplir esta obligación si tienen que pagar una pensión alimentaria. Para aclarar muchas de las dudas que se tienen sobre este tema, hemos contactado con la licenciada María Marta Salazar. Ella es abogada laboralista y a quien agradecemos que nos atienda la llamada en este momento. María Marta, buenos días. Hola, muy buenos días, Paul, y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, María Marta, para empezar, ¿quiénes están obligados a pagar el salario escolar a sus hijos en pensión alimentaria? Sí, es muy buena pregunta porque muchas personas ahora que escuchan de la obligación del pago del salario escolar dentro de la pensión alimentaria dicen, bueno, pero ¿y a mí me toca? Este rubro le toca solo a las personas que ya el juez lo ha determinado en una sentencia. Entonces, por ejemplo, hay papás que tienen hijos que están por entrar a clases, pero todavía no se ha definido un monto de un salario escolar dentro de la pensión alimentaria. Entonces, la persona que necesita esta pensión alimentaria, o la madre o el padre que tiene la tutela de ese hijo, es el que debe solicitar el salario escolar, y entonces ahí es donde nace esta nueva obligación del salario escolar dentro de la pensión alimentaria. Es decir, no todos los que entregan una pensión alimentaria tienen esta obligación, tiene que ser señalada y fijada por un juez. Exactamente, usted mismo lo está diciendo muy bien. La pensión, el salario escolar ya tiene que ser establecido por un juez, porque imagínese que fuera un niño, ¿verdad?, de 2 años, de 3 años y todavía no ha entrado ni siquiera al maternal. Entonces, pues, el obligado alimentario no tendría que pagar una pensión alimentaria, un salario escolar. Entonces, esa obligación nace con la solicitud de la persona quien recibe el dinero y se la hace al juez, o de una persona mayor de edad, de los 18 a los 25 años, que solicitan del juez que se le haga el pago del salario escolar en la pensión alimentaria. Ese punto último que usted nos señalaba, licenciada, es muy importante. Hay muchos padres que ya consideran que la obligación llega hasta el momento en que se gradúa su hijo. Exactamente, en que salen del colegio. La obligación puede continuar siempre y cuando exista una situación en particular. Ajá, es correcto. La obligación alimentaria persiste para los mayores de 18 años hasta los 25 años, siempre y cuando se mantengan estudiando y lleven una carga académica razonable y un buen rendimiento académico. Entonces tienen que tener buenas notas y llevar una carga académica razonable. Y este es un tema, ¿verdad?, muy particular, el de la carga académica razonable, porque todo el mundo se pregunta, ¿y qué es una carga académica razonable? ¿Cuántas materias en la universidad tiene que llevar un estudiante? Pero esto va a depender mucho de la condición de la pensión alimentaria, porque pongo un ejemplo concreto. Si un estudiante recibe una pensión alimentaria de 80,000 colones y está en una universidad privada, no le vamos a pedir tampoco que lleve el bloque completo, porque ¿con qué dinero va a pagar ese cuatrimestre de la universidad? Entonces tiene que ser de manera proporcional también a las condiciones de vida y socioeconómicas que tenga esta persona y el dinero que reciba por pensión alimentaria. Entonces todas esas condiciones las va a analizar un juez de familia de manera integral. Existe la pregunta, María Marta, si, solo los empleados del sector público reciben el salario escolar de forma, digamos que programada. ¿Qué pasa si yo no recibo ese salario escolar? ¿Estoy siempre en la obligación de depositarlo, si el juez así lo ordena? Exactamente, sí. Todas las personas, todos los obligados alimentarios que tengan que pagar un salario escolar,
reciban o no reciban salario escolar del sector público, tienen que hacerle frente a la obligación de pagar el salario escolar dentro de la pensión alimentaria. Entonces tienen que programarse dentro del año para poder hacer un ahorro, o buscar el dinero, o ir a, ¿verdad? Y pedir un préstamo, etcétera, pero tienen que hacerle frente a esa obligación, porque si no lo pagan antes del 31 de enero, se exponen a una orden de apremio. Eso le iba a preguntar, ¿a qué se expone quien no cumpla con esta obligación y quien, digamos, tiene ya, por ejemplo, no ha pagado el aguinaldo de la pensión alimentaria, no ha pagado el mes, a eso se suma el salario escolar? Bueno, ya sería una situación complicada. ¿A qué se exponen quienes no cumplan con esta obligación? Vieras que ya yo a la fecha he recibido llamadas de personas que me han comunicado que no han recibido el pago ni siquiera del aguinaldo en la pensión alimentaria. Entonces, pues lamentablemente en cualquier momento pueden ir a firmar una orden de apremio, el juez la homologa o la ratifica, y simplemente en cualquier momento pueden ser detenidos y ser pasados pues a la reforma, a una parte que se llama es un centro de detención especial para personas por pensión alimentaria. Entonces sí se exponen a una orden de apremio. Nos pregunta aquí, licenciada María Marta, si se puede hacer o se puede llegar a un arreglo de pago en esos casos. Vieras que sí se puede. Yo invito a las personas, ¿verdad? Porque a veces es muy complicado hacer dos pagos, Paula. Hay muchos obligados alimentarios que tienen que hacer pago de aguinaldo. En enero tienen que hacer pago también de pensión alimentaria con salario escolar. Entonces son pues dos duros muy fuertes seguidos. Y yo siempre invito a que se pueda llegar a una conciliación, a un arreglo de pago. El juez también muchas veces avala este arreglo de pago siempre y cuando haya en unas condiciones especiales, por ejemplo, que la persona demuestre que es que no pudo pagar por algún motivo especial completa esa pensión alimentaria, y entonces el juez le puede dar un periodo de gracia también analizando el caso particular. Perfecto, licenciada. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy atrasado y me presento, por ejemplo, voluntariamente ante el juez para decirle, estoy atrasado, deme chancecito? ¿Eso se puede? Sí puede presentarse. Yo lo que recomiendo es que también tengan las pruebas del por qué se atrasaron. Por ejemplo, si es un caso de una persona que se le atrasó el pago del aguinaldo, ¿verdad? O no se le ha pagado el aguinaldo, no se le pagó el salario completo porque el patrono no le pagó, o tuvo, por ejemplo, un empresario que tuvo que hacer muchos pagos de planillas y pues no le alcanzó el dinero, entonces que demuestre, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, para que el juez le quede muy claro y entonces el juez le diga, bueno, tiene un mes para pagar, pero eso sí, no es que le exime de no pago, sino que el siguiente mes tiene que pagar. Entonces, ahí, ¿verdad?, que va cargando, ¿verdad?, la deuda al mes siguiente, pero por lo menos tiene un plazo para pagar. Perfecto, licenciada María Marta Salazar, que agradezco mucho que nos haya atendido. Nada más una consulta que está un poco fuera de o está relacionado de alguna manera. Recientemente el Ministerio de Trabajo también anunció, dio las cifras de las empresas que no habían pagado el aguinaldo. Yo quería preguntarle dos cosas en concreto. ¿A qué se exponen ya estas empresas denunciadas? ¿Cuánto tarda el proceso? Recordemos que ya hay un código procesal laboral que de alguna manera aligera un poco todas esas situaciones, y estas empresas se pueden ver obligadas a cerrar incluso por esta situación. Sí, las empresas que no han hecho el pago del aguinaldo a sus trabajadores se exponen a multas que van de 1 a 23 salarios base, y podría llegar hasta los 11 millones de colones la multa. Eso es dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Es decir, dependiendo de cuánto tiempo fue el atraso, cuántos trabajadores fueron afectados. Esa multa la determina un juez de la República, ¿ok? Hay varias maneras de cómo un trabajador puede defenderse ante el no pago del aguinaldo. Podría perfectamente ir a solicitar una cita de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, entonces tienen una cita tanto el patrono como el trabajador para conciliar y ver entonces cuándo es que se le va a hacer el pago. Muchas veces son muy efectivas,
Y si no, entonces perfectamente pueden interponer también una demanda a instancias judiciales. Recordemos que las personas que ganan menos de 950,000 colones tienen incluso acceso a un abogado gratuito de la defensa pública del Poder Judicial. Punto muy importante el que nos está aclarando usted, licenciada María Marta Salazar. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana y nos haya aclarado muchas de las dudas que un grupo importante de la población pueden tener a estas alturas, que deben estarse enfrentando a el pago del salario escolar. Recordemos, tienen tiempo hasta el 31 de enero próximo para cumplir precisamente con esa obligación. Eso siempre y cuando, recordemos, y eso es un punto muy importante, así lo haya definido un juez. Le agradezco mucho, María Marta, estamos en contacto.